Gloria a Dios, gloria al Señor. Vamos a buscar en el Evangelio según San Juan, capítulo 14, versículo 6. Dice la palabra: Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos el Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Señor, te damos gracias, damos honor, reconocimiento a ti, a tu santo nombre. Te pedimos que tú nos hables tu palabra, que tú nos ministres, Señor, que por favor nos guíes con tu verdad, con tu luz y verdad, Señor, a cada uno de nosotros. Que en tu misericordia, Señor, nos permitas llegar a la verdad que eres tú, en el nombre de Jesús. Amén. Jesús le dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Bueno, esta es una interacción que se presenta entre Jesús y sus discípulos. Puntualmente aquí Tomás es quien hace una pregunta, más adelante Felipe hace la otra, y el Señor responde pues de una forma muy interesante diciendo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. En el caso de nuestro Señor Jesucristo, pues se presenta Él en su concepto de sí mismo, se presenta en un rol, en un papel que era difícil de, digamos, aceptar para los judíos de su tiempo, porque él se hacía uno con el Padre, ¿sí? Es decir, los judíos, pero es un pueblo, ¿sí? Los hebreos, digámoslo así, pueblo descendiente de Abraham, ¿sí? De lengua hebrea, semítica, descendencia, pues un pueblo semítico, tuvo esta situación de que el Señor se le reveló a través de Abraham, a través de los patriarcas, digámoslo así. Entonces el Dios se manifestó a ellos de una manera muy, digámoslo así, personal, como es lógico pensar pues de un ser personal, de una persona, porque Dios es una persona, no en el sentido de que comparta con nosotros las condiciones, sino simplemente de que es una personalidad, o sea, es decir, tiene carácter, tiene gusto, tiene moral, tiene, ¿qué podemos decir?, características, rasgos, habla, es inteligente, es creativo, y nosotros vemos que eso en una proporción lo transfirió a su creación, digamos, más excelente, digámoslo así, que es la del hombre, ¿sí? No excelente, digamos, en cuanto a moral, porque obviamente eso ya no es así, pero excelente en cuanto a complejidad, digámoslo así, porque el hombre comparte con Dios muchas cosas, porque Dios dijo: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. ¿Sí? Entonces comparte imagen y comparte semejanza. Y esto es bien interesante porque yo a veces he estado pensando sobre la condición humana, que a la vez que tiene que reconocer mucha debilidad en sí mismo, ¿sí? El Dios que hizo el mundo,
el creador es hombre también, es humano. Entonces, mire qué interesante porque el Dios se hizo hombre y quedó en condición de hombre, en Cristo Jesús, por supuesto, en la segunda persona de la Trinidad. Y esos son misterios bíblicos, digámoslo así, de conocimiento de Dios que uno solamente puede rasguñar, digamos, porque estos son cosas muy, muy profundas que, digamos, le dan a uno mucho trabajo entender, pero no porque le dé trabajo entender, digamos, uno debe mm, rechazarlas, ¿sí? Entonces, Cristo se hacía uno con el Padre, y por ejemplo aquí lo hace, pero no solo eso, Cristo además se hacía el camino, se hacía la verdad y se hacía la vida, de tal manera que Él estaba planteándoles a los judíos de su tiempo, que son, digamos, la proyección de esa raza hebrea a la que el Señor se reveló, ¿sí? Desde tiempos abrámicos, digámosle así, les estaba diciendo cosas muy radicales y muy, digamos, fuertes. ¿Por qué? Porque al decir yo soy la verdad, yo soy el camino, yo soy la vida, está diciendo, o sea, prácticamente que un hombre diga eso es demasiado difícil de aceptar. La razón por la que lo aceptaban sus discípulos era porque hacía unas señales incomparables y además de eso lo aceptaban porque tenía una moral impecable el Señor Jesús, ¿sí? Y a eso se le sumaba una autoridad única e irrepetible cuando se trataba de sus enseñanzas. Esas tres cosas uno las ve en pues en la escritura, ¿no? Obviamente, puntualmente tendríamos que ir verso a verso a ver eso, pero pues digamos ya en un contexto como en el que estamos, se pretende ser ágiles, ¿no? Con eso. Entonces, él está haciendo unas declaraciones que, insisto, si no hubiera estas manifestaciones poderosas, de hecho, por ejemplo, él calmó la tormenta y el mar y todo eso, y los discípulos se preguntaban, decía, ¿quién es este? ¿Quién es este que aún los vientos, el agua, el mar, digámoslo así, resumiendo, el clima, obedece? ¿Delante de quién es que estamos? Porque cuando tú veías a Jesús, digámoslo así, pues no veías a nadie ostentoso, digámoslo así, ni de una familia de renombre, ni siquiera de una procedencia muy significativa, como podemos decir Belén o Nazaret. ¿Estamos de acuerdo? Entonces veías a un hombre en su, digamos, más desnuda debilidad, podríamos decirlo así, pero hablando era otra cosa, actuando el Señor era otra cosa. Entonces, eso es lo que hace que Jesús, obviamente, capturara toda esta tensión de tantos segmentos de la población judía, vuelvo y repito, la que es la proyección de la raza hebrea a la que Dios en general se le viene revelando desde los tiempos de Abraham. ¿Sí? Capturó de diferentes segmentos de la sociedad. Ahí vemos, por ejemplo, a Nicodemo, un discípulo del Señor, ¿sí? Que cuando el Señor Jesús iba a ser sepultado, él ofrendó los aceites, las especias y todo esto del ámbito ritualístico de los judíos para esa sepultura. Vemos a José de Arimatea, por ejemplo, otro rico, ¿sí? Que ofrenda la tumba. Eh, y así muchos. Es decir, Saqueo es uno de ellos. Las mujeres que servían en el ministerio del Señor podría decirse que eran personas acomodadas. Y otros. Otros eran, por ejemplo, de la clase media trabajadora de aquel tiempo, que ya era una proporción un poco mayor. Y otro tanto podrían ser pobres, ¿no? Es decir, esto nos muestra que el mensaje de Cristo y su proyección hacia los conceptos que él ofreció, digámoslo así, no eran
unos conceptos, digamos, que pudieran recibir atención en solamente unos segmentos, podríamos decir quizá deprimidos de la sociedad, ¿sí? O quizá que fuera dirigido a un segmento con poder adquisitivo, no. ¿Por qué? Porque el planteamiento de él era tan radical, completo, eh, único y acompañado de tales maravillas y señales como las que hemos mencionado, que pues no era un tema socioeconómico, era un tema mucho más grande, que envuelve a todos y a todo, ¿sí? Envuelve a todos y a todo. Por eso dice, yo soy el camino, fíjese, y la verdad y la vida. Ahí está diciendo cosas muy fuertes para que un hombre las diga. Yo soy el camino. ¿Hacia dónde? ¿Sí? Es decir, el camino, básicamente, el único que vale la pena recorrer era él, estaba diciendo, porque es el camino que lleva al Padre, a la salvación. A los judíos, cuando les hablaban del Padre, sí medio estaban orientados, porque, claro, el profeta Daniel, Isaías muestran esa figura, ¿no? Esa figura de Dios Padre. En Abraham también se ve. Entonces, digamos que es algo muy significativo para esa población. Pero no podemos decir lo mismo, por ejemplo, de los gentiles. Los gentiles no conocen ni al Padre, ni al Hijo, ni al Espíritu Santo. Como bien lo dijo Pablo predicando en Atenas, están en el tiempo de la ignorancia o estuvieron, ¿sí? Los griegos atenienses estaban en tiempos de la ignorancia. Entonces no tiene tanto significado y es necesario explicarlo más detenidamente y más generalmente. Los judíos, sin embargo, pues ya en el tiempo de Jesús ya se hablaba del concepto judío que sale del remanente de la tribu de Judá que reedificó el templo y la ciudad de Jerusalén en tiempos de Zorobabel, Nehemías y Esdras. Eso es más o menos, a eso se puede trazar más o menos el origen de ese vocablo, aunque digamos de forma ya formal. Aunque hay que decir que judíos es un nombre, digamos, que va surgiendo más espontáneamente entre los pueblos extraños que veían en ese pueblo exiliado, cautivo, disperso, en la diáspora, veían una etnia que tenían que, digamos, darle un nombre, ¿sí? Y además, no solo a nivel de los requerimientos de nombrar una etnia, sino además de eso también a la necesidad de definir una cultura y espiritualidad. Entonces con eso, digamos, vamos uniendo todos estos cabos que necesitamos para construir esta idea. Entonces, claro, si yo, por ejemplo, le digo hoy a una persona que Jesús dice de sí mismo ser el camino, la verdad y la vida, casi que está en tal grado de embotamiento su entendimiento que dice sí, está bien. Pues está bien, que diga lo que quiera, digámoslo así. ¿Sí? Hoy en este mundo, ahora sí que la gente dice lo que quiere decir. Ahora, que los demás le crean es otra cosa, ¿estamos de acuerdo? En el caso de Cristo, Cristo es una figura a veces tan distante cronológicamente, pero tan cercana culturalmente que la gente no, como que no entra en la obligación de tener que discernir estas palabras, ¿sí? Entonces digamos que está bien que diga, o sea, yo vivo acá 2024 años después, es decir, tengo que ver por quién voto, tengo que ver cómo, en qué trabajo, cómo, si soy padre de familia, cómo pongo comida en la mesa, si soy madre de familia en lo mío, en mi carrera o nuestras carreras, o el estudio de los niños, o qué sé yo, o el carro que quiero comprar, o sea, ¿qué me interesa a mí? Por favor, que está bien que diga lo que quiera, ¿estamos de acuerdo? Y sí, yo soy católico, porque por lo general la gente dice, yo soy católico, pero claro, ese concepto de Cristo, entenderlo es muy, muy fuerte, porque es radical independientemente del ámbito donde se diga. Entonces, en el caso del cristianismo de hoy, por ejemplo, el católico romano papista, por ejemplo, ese es uno,
también el evangelicalismo protestante, aunque en menor medida, digamos que le arropan tales mantos culturales densos en cuanto al cristianismo que a veces estos conceptos no se estudian ni se entienden, y menos, como digo, en el catolicismo. Sí, sí, yo creo, dicen, yo creo. Pero es que lo que Cristo está diciendo es demasiado fuerte independientemente de donde lo pongas. Ahora, eso en parte es por la cronología, obviamente, ¿no? Lo que comento, es decir, esa insensibilidad, digamos, a estas sí, cosas que ya se han oído, entonces no generan tanta inquietud. Pero a los judíos del tiempo de Cristo, es que le diga y que esté frente a él quien se lo dice, yo soy, es una cosa fuertísima. Ahora, si vas y se los dices, por ejemplo, a los griegos panteístas, helenistas, más duro todavía, porque es que esta gente tenía un panteón de dioses, ¿sí? Ahora, ¿qué pasa si se lo dices a un hindú, ¿sí? O quizá, bueno, todavía el Islam no se formaba, se formaría 500, 600 años después, pero digamos que la misma historia, ¿sí? Porque, por ejemplo, el Islam tiene una posición eh, frente a Cristo en la que rebaja su importancia mucho y diluye mucho su importancia. El hinduismo mucho más, por supuesto. ¿Estamos de acuerdo? Pero entonces el tema es que Cristo está aseverando cosas demasiado claras y fuertes. Con decir que es el camino, está diciendo que es el único camino, ¿sí? Que la gente le debe interesar seguir, porque sí, a pesar de que hay miles de caminos, digamos que yo soy el camino, está diciendo yo soy el camino al Padre, es decir, para un judío eso qué significaba, yo soy el camino a la salvación, yo soy el camino a la relación, mire esto, es interesante, a la salvación, a la relación, ¿sí? Todos los demás caminos, imagínense lo que está diciendo, son caminos de perdición. Así pretendan ser caminos de espiritualidad. Lo que Cristo está diciendo es muy fuerte. Ahora, ¿por qué le debo creer? Bueno, por varias razones. En el tiempo en que estaba vivo el Señor Jesús, era el único que tenía de estas cosas que mencionamos inicialmente, la autoridad y las señales, y la enseñanza, digámoslo así. ¿Sí? Pero luego resucitó. Un hecho que históricamente no se puede ocultar. ¿Estamos de acuerdo? Es un hecho que básicamente está muy respaldado por muchos más escritos que cualquier otro evento de cualquier registro histórico de cualquier situación en la tierra, ¿sí? Y además apariciones, porque aquí hay que decir, por ejemplo, en el caso de Cristo, que no son, porque algunos han dicho que la gente tenía como estas eh, alucinaciones colectivas en las que veía a Cristo, todos, y se ha comprobado que las alucinaciones sí que pueden ser un evento, pero nunca colectivas. Es decir, uno, por ejemplo, uno ni por más unido que esté, por ejemplo, uno se levanta y le dice a la esposa, fíjate que soñé y, y, y la esposa le va a decir, pues eso lo soñaste tú, pero yo no lo soñé. Nunca se sueña compartido, jamás. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, a muchos han dicho que son alucinaciones colectivas lo que vieron los discípulos por ese misma, digamos, ese mismo golpe a su fe que tuvieron en la figura de un Cristo crucificado y martirizado. Pero obviamente eso no es así. Todo lo contrario, son las apariciones las que crearon fe y no la fe la que creó las apariciones. Porque vemos que en el cristianismo primitivo, vemos que la gente se escondía, o sea, ya vieron a su Señor crucificado y digamos calladitos, volvámonos a lo que hacíamos porque la cosa, a pesar de que nos ha dejado muchas cosas todavía sin explicación, ya sabemos que el Sanedrín no se anda con juegos, ni los romanos tampoco. ¿Sí? Si seguimos por este camino nos matan, pero luego ellos cambian en razón de las apariciones. Bueno, entonces es por eso que tiene tanta importancia lo que Cristo tiene que decir al hombre y al mundo. Y esto es importante que se los aclare y se los enfatice. Cristo es una figura que tiene algo que decir. Si no fuera así, ¿sí? No tuviera tanta oposición, ¿sí? O si lo que tuviera que decir no fuera tan radical, lo mismo, no tuviera tanta oposición. Pero Cristo, por ejemplo, Jesús es un nombre
que es muy censurado en muchas situaciones. Hoy, en una sociedad aparentemente de libre expresión, donde predomina la libre expresión, aún allí hay un alto grado de censura al nombre de Jesús y a sus enseñanzas. ¿Por qué? Porque lo que Cristo tiene que decir al hombre es muy, pero muy radical. Es decir, el hombre no se puede andar con medias tintas con lo que Cristo tiene que decir. ¿Sí? Cosa que no acontece, por ejemplo, con el hinduismo. ¿Sí? No acontece, es más abierto, digámoslo así. Entonces, digamos, no pasa nada. Bueno, sin embargo, obviamente, la religión más grande del mundo es el cristianismo y la tercera es el hinduismo, ¿sí? Y la segunda es el islam. Y yo voy a hacer unos estudios breves sobre cada una de ellas para que ustedes, como gente que se conecta a este devocional, pues tenga elementos como para dar argumentación en contra de estas expresiones religiosas, digámoslo así. Porque en razón de qué? En razón de lo que dice aquí, es decir, hay solo un camino, es Cristo, la verdad y la vida. Y si esta persona lo que dice me parece un disparate, pero luego las señales le acompañan y luego resucita, ahí ya la cosa cambia, digamos, es bastante significativa. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, no solo dice eso, mire lo que dice. ¿Crees que yo soy en el Padre? Ah, bueno, dice, si me conocierais, también a mi Padre conoceríais. Eso se lo dice a quienes, a los hebreos judíos, que ellos tenían ya una revelación preexistente, digámoslo así, que tomó años de esa figura del Padre, ¿sí? Del anciano de días, que aparece en la profecía de Daniel 7, creo. Bueno, por ahí, en Daniel, pues en general, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que, ¿cómo? O sea, ese Dios omnipotente a quien nadie ha visto, su rostro, ¿sí? Y que si acaso alguien vio fue su silueta, ¿sí? Es decir, como su forma en la que no se pueden llegar a detallar, ¿sí? Por su gloria, por su majestad. O sea, ¿cómo me dices que si te conocemos a ti, conoceríamos al Padre? Es una cosa bien fuerte lo que está diciendo el Señor Jesús aquí. Y luego dice, ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto a mi Padre. Pues, ¿cómo dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Eso es un detalle importante y muy en favor de la Trinidad. Son dos personas que comparten esencia. Están una dentro de la otra, junto con el Espíritu Santo, por supuesto, tres, ¿no? Aquí ya metemos al Espíritu Santo. Están una dentro de la otra, pero todos tienen una identidad diferente. Es complejísimo esto, ¿sí? Ahí lo está diciendo, yo soy en el Padre y el Padre en mí, ¿sí? Las palabras que yo os he hablado no las hablo por mi propia cuenta, es como que las palabras del Padre y las del Hijo no se pueden contradecir, a pesar de que son dos personas con identidades diferentes pero consubstanciales. Consubstancial significa que comparten la esencia de la deidad, ¿sí? O sea, esto digamos que es lo más cerca, no solo que yo he llegado, porque obviamente yo, por favor, o sea, yo no voy a innovar nada, ¿sí? Sino que la erudición de miles de años de estudio teológico han llegado a esa conclusión. Es lo más satisfactorio quizá que podemos llegar y eso significa rasguñar un poquito, aprovechándonos de los textos bíblicos, un poquito de esa misteriosa realidad de la Trinidad, ¿sí? Entonces veamos por qué Cristo es tan difícil de asimilar. Los judíos de su tiempo lo terminaron por matar, el Sanedrín, y fue porque él se hizo uno con el Padre y se hizo ese hijo de hombre de Daniel, ¿sí? Se hacía uno con el Padre, eso era una blasfemia, y era una blasfemia condenada por la ley, obviamente. Es decir, cuando Caifás condena a Jesús, Caifás murió convencido de que hizo lo correcto, ya se los digo, ¿sí? De acuerdo a la ley, ¿sí? Bueno, pero eso es ya, digamos, un tema que contribuye, pero en la que no me puedo detener porque también es de larga conversación. Ahora, ¿qué continúa? El tema de
el tema de que en Jesús luego fue predicado en las naciones. Y esto era lo que se debía decir. Por eso Juan, el apóstol Juan, el evangelista Juan a la misma vez detalla esto de las enseñanzas que Jesús dijo. Por ejemplo, dice en el 11, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Por eso les decía lo de las señales. ¿Sí? Qué tremendo esto, porque todo lo que tiene que ver con la relación con Dios depende de esta forma de entender a Cristo. Si podemos entenderlo en esta forma, entonces estamos en el camino, estamos en la verdad y estamos en la vida. Y atención a lo que voy a decir. Todo lo demás no es la vida, no es el camino que lleva al Padre y tampoco es la verdad. ¿Sí? Porque, por ejemplo, hay religiones, entre ellas el hinduismo, que es muy abierta y dice, no, todos en cierto aspecto son búsquedas de Dios y dejemos. Y el ecumenismo, digamos, pretende eso, es decir, la gente dice, en general en el mundo, tanto en Occidente como en el otro lado, hay un espíritu de ecumenismo, podríamos decir, que ¿qué hace? Dice, hombre, déjame tranquilo, yo creo en Dios, pero a mi manera. Ese es un Dios, ¿sí? Que no es de la verdad, porque la verdad solo puede ser una, es excluyente, ¿estamos de acuerdo? Es decir, si yo digo, por ejemplo, a ver, vamos a hacer un ejercicio más gráfico que otra cosa. Si yo digo que los paneles que están detrás de mí son dorados, no pueden ser azules, ¿estamos de acuerdo? Sencillo, ¿cierto? Y usted los ve y dice, son dorados, ¿sí? Al ojo y al discernimiento tenemos que llegar, es decir, no puede ser ambas cosas. Las aseveraciones que se enmarcan dentro de los juicios de valor y de verdad no pueden ser tan abiertas. O es lo uno o es lo otro. Por eso, por ejemplo, en la tarjeta de propiedad del vehículo suyo, ¿sí? De cualquiera de ustedes que tenga su carro, tiene que decir el color predominante. Cuando hay muchos colores dice multicolor, porque la verdad es la verdad y nada que hacer, estamos de acuerdo respecto de eso. Es decir, no puede ser el cristianismo verdad y sobre todo cuando reclama ser la única verdad. No puede ser el Islam la verdad y sobre todo cuando reclama ser la única verdad. Ni el mormonismo ni el hinduismo, aunque este último, el hinduismo, no reclama tanto ser la única verdad, es más abierto. Pero entonces no podemos considerar que todo es verdad, porque si todo es verdad, pues esto es un caos. Sí. La verdad es un subjetivismo y un relativismo pues escalofriante, que ya termina dando es miedo eso. ¿Sí? ¿Y por qué da miedo? Por lo menos a mí. Porque significa que uno está perdido, sencillamente, en el vasto mundo de las confusiones. Y si las cosas que dice el cristianismo son verdad, grave, porque habló del cielo y del infierno. Pero si las cosas que habla, por ejemplo, el Islam, también grave, porque habla del paraíso. Pero si las cosas que habla el hinduismo, también grave, porque no voy a llegar a la premiación, digámoslo así. ¿Sí? Y si hablo yo, por ejemplo, de todas las demás, grave. Ahí lo mejor sería reducir la vida a la forma más simple e insensata de entenderla, que es cero espiritualidad y somos solos materia y listo. También es una apuesta muy, muy arriesgada, ¿no cree usted? Bueno, ahora, respecto, por ejemplo, de una religión en particular, hoy veremos esto, ¿sí? El hinduismo, ¿sí? Eh, el hinduismo eh, no vas a encontrar mucho, sobre todo en Occidente, que practiquen el hinduismo. En Estados Unidos sí que hay bastante, porque hay bastante indio. Indio como gentilicio de la persona que procede del continente de la India. ¿Estamos de acuerdo? Hay muchos allá. Sin embargo, hay muchos también indios que se han convertido al cristianismo porque pues Estados Unidos es una nación predominantemente cristiana. Pero hay que decir que todavía algunos conservan esto del hinduismo. Pero si tú vas, por ejemplo, a Oriente Medio, India, todo eso, el hinduismo es bastante considerable su predominancia, digámoslo así. Entonces digamos que uno no se topa constantemente con ellos, por eso desconoce mucho de sus aseveraciones. Sin embargo, sus términos han migrado y han calado incluso en culturas tan lejanas como Occidente, y ya va a ver usted por qué. ¿Sí? Entonces, por ejemplo,
prácticas del hinduismo, usted de pronto no las conoce, pero si yo le menciono, por ejemplo, reencarnación, es una palabra en raíces hindúes y espiritualidad hindú. Yoga, por ejemplo, también. Meditación. Y otra que tal vez es más distante es ser uno con Dios, ¿sí? Todos esos son conceptos del hinduismo que han influenciado la cultura, incluso la cultura cristiana. Sí, hay otra palabra que usted seguramente ha escuchado, karma. ¿Ha escuchado karma? La ley del karma, dice, ¿no? Ya se te fueron con una plata, se te robaron una plata y uno dice que el karma lo coja. Dice, imagínense, y eso se dice en ambientes, digámoslo así, donde el cristianismo predomina, pero es un concepto más hindú que otra cosa, ¿sí? Bueno, básicamente ha permeado tanto, por ejemplo, que los Beatles, el grupo este de los escarabajos que pues, conocíamos como los Beatles, muy famoso, ¿sí? En los años los 60, popularizaron y promovieron su arte en torno a Maharishi Mahesh Yogi, que es un gurú espiritual. Sí, y lo decían o hacían, digamos, esta glorificación de esa figura a través de una canción que se titulaba My Sweet Lord o Mi Dulce Señor, ¿sí? Que obviamente no se refiere a Cristo, se refería a una deidad hindú de nombre Krishna, ¿sí? Mire que cómo ha ido calando la situación, muy interesante. Ahora, el hinduismo básicamente es una religión muy compleja, ¿sí? Pero ninguna es más vieja que el cristianismo porque el cristianismo se remonta, por ejemplo, a la época de Noé, básicamente, ¿sí? Pero eso, digamos, es un tema que no nos vamos a detener. Yo voy a hablar algunas cosas importantes del hinduismo para que usted vea lo que debemos saber, digámoslo así, del hinduismo, ¿sí? Lo que el hinduismo hace es abrir el compás para varias creencias religiosas, ¿sí? Y se alimenta, digámoslo así, o congenia con prácticas como la meditación, el budismo, y lo que más adelante se conoce como la meditación trascendental o los de la nueva era de hoy en día pueden trazar sus raíces hasta el hinduismo, por eso nosotros tenemos que tener cuidado con eso, ¿sí? Creen en el karma, ¿sí? Que es un principio de guía del hinduismo que se conoce como la ley del karma, que es como una especie de causa y efecto, en la cual cada individuo crea su destino y a través de sus pensamientos, palabras y acciones. Las buenas acciones crean unas buenas consecuencias y las malas acciones crean unas consecuencias desafortunadas o desagradables. ¿Sí? La ley del karma dice, va a, no se, si, digamos, no se resume solo a esta vida, ¿sí? Sino que se puede, digamos, transponer a todas las vidas que el hinduismo permite, digamos, pensar o sugiere que se pueden llegar a vivir, ¿sí? En el ciclo de la reencarnación. Es decir, por ejemplo, si tú te portaste muy bien ahora, tú no sabes, pero quizá en la próxima vida te reencarnes quizá en ese vecino rico que quieres ser. Mire, ya desde ahí ya yo quiero mostrar algunas cosas que ya vistas con ojo desnudo, digamos, y crítico, vemos que no son sensatas. Y por eso es que Cristo, al decir que es la vida, se convierte en una figura tan importante. Se convierte en una figura tan importante Cristo porque es que lo de él sí es sensato, ¿sí? Tiene sentido y tiene, o sea, goza, digamos, de una virtud su declaración. Entonces, pero si tú te portaste demasiado mal, porque digamos que en el hinduismo, digamos, junto con estas religiones eh, de la India, ¿sí? Eh, vemos que hay esta idea que también tú puedes reencarnar, por ejemplo, en un gato o en un perro. Entonces yo le preguntaba alguna vez a alguien que me dijo que creía en el karma, pues me dijo, ¿para qué se mete por ahí? Me dijo que creía en eso, yo le metí le dijo, entonces, ¿qué tiene que hacer un gato
para que en la siguiente vida le vaya mejor. Tiene que ser un muy buen gato, ¿cierto? Es decir, tiene que portarse muy juicioso, qué sé yo, orinar solo en el arenero, ¿sí? Es decir, no hace ser amable con sus dueños, todo eso, y quizá de pronto. Entonces, ahí está el dato, porque la multiplicidad de vidas y escalas, digámoslo así, en la que la reencarnación se puede presentar, presenta un conflicto de identidad, porque entonces no es como que el hombre se reencarna siempre en hombre, ¿sí? Sino en todas las expresiones o avatares de la creación, porque en el hinduismo se presentan las cosas creadas de Dios, que en el cristianismo se presentan como diseño de Dios, en el hinduismo se presentan como avatares no reales, sino ilusorios. Imagínense eso, de una figura de un Dios que lo contiene todo, según ellos, que es de nombre Brahman, algo así. ¿Estamos de acuerdo? Entonces la ley del karma, hablemos. Porque hay un detalle, la ley del karma es un principio que se rige a sí mismo solo. No parece tener control de nadie, ni siquiera del Dios en el cual los hindúes creen como deidad que lo contiene todo, que es Brahman. ¿Sí? Entonces, ¿cómo es eso? Es decir, ¿quién regula eso? ¿Quién califica lo que es correcto y lo que es incorrecto? ¿Quién tasa los puntos necesarios para que en la siguiente vida uno le vaya bien y así en la multiplicidad de vidas? Entonces el hinduismo no puede ser verdad porque Cristo dijo que era la verdad y a él acompañan señales. En este caso vemos una religión que se nota con con un simple estudio muy breve que no es la verdad. ¿Estamos de acuerdo? El hinduismo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces, no tienen una máxima autoridad escritural, ¿sí? Tienen varios, digamos, escritos que podrían considerarse sagrados o de referencia, que ellos llaman libros del conocimiento, ¿sí? Y hay uno de ellos que se conoce como el más autoritativo, que son las Vedas, ¿sí? Compilada más o menos en un periodo de 1000 años, que no se conoce su autor, ¿sí? Donde sobre todo se recogen cantos e himnos a las figuras del politeísmo hindú, porque el hinduismo es una religión altamente contradictoria, porque habla de un Dios que lo contiene todo, pero de muchos avatares, digamos, deidades, eh, que, con las cuales se relacionan de forma personal. Mire qué diferencia con lo que estamos estudiando de Juan 14:9, porque en Cristo vemos al Dios personal y en el Padre vemos al Dios personal y en el Espíritu Santo también, por supuesto. En esta otra visión vemos a un Dios impersonal como una energía que contiene unos dioses personales, muchos. Entonces, a la final es una religión monoteísta, básicamente. Por eso el libro más autoritativo de ellos contiene una gran composición del mismo. No es principios morales tanto, ¿no? No es leyes ni nada de eso. Más que todo son una colección de himnos a los dioses hindús, que son muchos, que no son otra cosa que demonios. Pablo lo dijo muy claramente en su desarrollo de temas parecidos, pero para los griegos. Ahora a los hindús les aplica la misma cosa. ¿Sí? Entonces, usted no va a tener una relación con un dios personal, sino con muchos dioses. Estos dioses, cuando uno los ve, ilustraciones, son demonios. Por ejemplo, el libro más autoritativo de ellos no tiene respaldo ni histórico ni tampoco arqueológico. Es bien interesante. O sea, es una fe eh, muy etérea, digámoslo así, muy difícil de condensar. ¿Sí? Y es importante que nosotros lo sepamos y vamos, si el Señor permite, ¿no? Porque a veces yo me propongo hacer ciertas cosas y el Señor, digamos, como que no siento su empujón hacia ese lado, pero vamos a ver, vamos a ir estudiando por lo menos las tres religiones más grandes. El hinduismo lo veremos tan rápido como es necesario verlo, porque es que el hinduismo no merece más tiempo, digámoslo así. Eh, para que nosotros sepamos esto, es decir, qué es el tema de cuando Jesús dijo, yo soy la verdad. Con eso está diciendo,
no hay más, no hay nada más, ¿sí? No puede ser que lo otro también sea verdad. Tú tendrás que escoger qué cosa crees, ¿sí? Y aún, atención a esto, porque alguno dirá, pero es que yo ya soy cristiano. Sí, puede ser. Y más si estás en esta reunión, es decir, quienes se congregan en este devocional, pues no cabe duda pues, que tienen que haber tomado unas decisiones. Pero, ¿qué te quiero decir? Cuando tú prediques, porque un verdadero cristiano no se esconde y predica, ¿sí? Cuando prediques tienes que ser capaz de volar sobre estos temas. Una, dos. Y otra cosa, el cristianismo verdadero es el que acepta a Jesús como camino, como verdad y como vida y como coexistente con el Padre. Significa eso demasiado, eso tiene unas implicaciones muy grandes, ¿sí? Porque si usted no cree así de esa manera en el cristianismo, ¿sí? No le funciona la reconciliación. Eso significa, por ejemplo, que las figuras alternativas de verdad, de deidad, como María en el catolicismo y otras figuras, pues son erróneas. Así de sencillo. Y el cristianismo católico es erróneo. Y no todos los cristianismos protestantes son correctos. Y no todos los cristianismos evangelicalismo, digamos, el evangelicalismo es del todo correcto. Entonces uno tiene que llegar a una certeza sobre en qué camino es que va, porque para que luego no nos pase que luego le digamos Señor, Señor, y el Señor diga nunca os conocí. Terrible. Bueno, ¿quién es Jesús, por ejemplo? Una figura tan importante para el hinduismo, por ejemplo. Ellos son felices de considerar a Jesús uno de los muchos avatares o encarnaciones de el impersonal Dios Brahman, ¿sí? Brahman obviamente no es Jehová, no es el Dios Yahweh del Antiguo Testamento, no es el que le dijo a Moisés yo soy, no es. O sea que Jesús no puede ser eso, ¿estamos de acuerdo? Y imagínense que es complicado porque los hindúes tienen un panteón de 330 millones de dioses y ¿cómo se dice? Bueno, de la figura femenina de los dioses para adorar. Eso es un caos. ¿Quién dicta moral? ¿Quién determina las leyes del karma y todo eso? ¿Sí? Eso es una cosa, unas tinieblas terribles. Y es por eso, mis hermanos, yo considero, ya esto es una perspectiva muy personal, pero creo que no por ello despreciable, digámoslo así, yo considero que la religión hindú es la responsable de la ruina de la nación donde más fuerte es, que es en la India. Obviamente su origen no es hindú necesariamente, de la India, pero es allí, ¿estamos de acuerdo? Es increíble ese impacto, ese caos a nivel espiritual, cómo se proyecta en un caos social en India, de una forma terrible que la calidad de vida, la higiene, el desaliño, la falta de civismo, digámoslo así, la falta de orden, es decir, lo caótico de la espiritualidad se proyecta en lo caótico de la vida. Y eso es bien interesante porque si su espiritualidad, por ejemplo la suya, es caótica, ese mismo caos se va a ver hacia afuera, probablemente o por lo menos en una muy buena proporción de casos. ¿Sí? Ahora, ¿qué dice por ejemplo el hinduismo acerca del cielo y el infierno? Porque si Cristo habló de eso y dice ser la verdad, a ver, veamos qué dice. El hinduismo no enseña un cielo literal ni un infierno literal. Lo más cerca que viene a ese concepto es que el infierno son las situaciones que sufrimos alrededor de la vida o en las vidas, ¿sí?, de la tierra. Si ese fuera el caso, pues la muerte sería una solución, pero qué grave, porque los hinduistas creen en la reencarnación, entonces diríamos que qué terrible, porque es un ciclo infernal prácticamente, porque esta vida nunca va a acercarse a ser paradisíaca. ¿Estamos de acuerdo? Lo mismo se dice del cielo, ¿sí? Ahora, es muy interesante esto respecto del cielo y del infierno, ¿sí? Por ejemplo, respecto del cielo, lo más cerca que vienen a hablar de ese concepto del cielo es perder mi identidad y ser absorbido
dentro de la universalidad de... Eso es terrible, hermano, hasta explicarlo es difícil, ¿estamos de acuerdo? Es decir, dentro del control universal o de esa inteligencia universal, digámoslo así, de ese Dios impersonal. Es decir, que si usted deja un rastro impecable, digámoslo así, usted es absorbido por la inteligencia y entra a ser parte de esa deidad que lo contiene todo y que sostiene todo, que es por supuesto una ilusión. Porque el hinduismo también dice o reza, digámoslo así, que todo es una ilusión. Por eso nosotros debemos buscar hacia adentro una identidad perdida. Habla de la caída, o sea, la caída que en la Biblia es tan clara, que es por el pecado. Acá no se explica por qué ocurrió, pero sí habla de que el hombre ha perdido, digamos, su noción de quién es, y que la vida en lo material es como si se tratara de una vida ilusoria, de la cual hay que desprenderse, hay que buscar, que todo esto es como especie de un- una, una puesta en escena en la cual estamos, pero que yo y lo que veo, por ejemplo, este escritorio, qué sé yo, lo que tengo atrás, no es real, que eso todo es una proyección de la mente, que yo tengo que buscar la realidad dentro de mí. Pues, Dios mío, eso, mejor dicho, si así son sobrios, ¿qué serán? Pues en trance, ¿estamos de acuerdo? Es terrible, o sea, yo no lo encuentro respetable, la verdad. El pecado y la salvación. El hinduismo no tiene concepto de pecado, ni tampoco lo clasifica, porque en el caso del cristianismo, la ley es para el conocimiento del pecado, es decir, nosotros podemos saber qué exactamente es pecado por la ley, ¿sí? Esa es la razón por la que la ley está. Acá no, digamos que es un relativismo, no hay un concepto de pecado en contra de Dios. Sin embargo, enseña que el gran problema, uno de los grandes problemas de la gente del mundo, es la ignorancia de que el hombre es un Dios. Qué interesante esto. Sí, es decir, que el problema es que el hombre se comporta desacoplado de su noción de que él es Dios, que obviamente que es un disparate desde todo punto de vista. ¿Sí? Todo lo demás es una ilusión, nuestro mundo material, nuestros cuerpos físicos, nuestra existencia personal son ilusiones, entonces el pecado también es una ilusión, ¿sí? Simplemente hay que buscar la esencia, ¿sí? Y la ignorancia es equivalente a la caída del hombre, digámoslo así, que en la medida que es ignorante de su condición de Dios, que es un Dios, el hombre, y de su búsqueda de eso, es un hombre caído, digámoslo así. Terrible. ¿Sí? No hay un concepto de salvación. ¿Sí? La meta de los hindúes, ¿sí?, es detener el efecto kármico, o pues sí, la deuda kármica, ¿sí? Y parar con el ciclo de reencarnaciones. Digamos que cuando el hombre logra, ¿sí?, está logrando lo que sería algo como la salvación, ¿sí? Cuando Cristo yo soy el camino, dijo yo soy el camino al Padre, está dejando clarito lo que tienen que hacer una persona, creer en Él, ¿estamos de acuerdo? Eso, está dejando muy claro. Y si hablamos de una salvación puntual, y si hablamos de una condenación real, no ilusoria, ¿sí? No un infierno que lo más mal que me puede ir es lo más mal que me puede ir en la tierra, no, ¿sí? Sino una situación real de salvación y de condenación. Esa es una de las virtudes de la palabra del Señor que nos ayudan a construir en favor del cristianismo eso que Cristo declaró: yo soy el camino, la verdad. O sea, ¿yo qué digo? Nosotros debemos ser gente que sabe que están dando lo correcto, y si no está en eso, pues debe preocuparse. A mí, por lo menos, yo que vengo estudiando esto ya rato, sí sé que todas estas religiones no dan respuesta lógica, ni sensata, ni comprobable a las
preocupaciones del hombre y a las situaciones del hombre. Por ejemplo, la caída la explica perfecto el cristianismo, no el hinduismo. Porque si, digamos que, ¿cómo hace, por ejemplo, un perro o un gato para acordarse de que es un Dios? Para que en la siguiente vida le vaya mejor y finalmente le vaya tan bien que rompa con ese ciclo kármico, ¿sí? Y sea absorbido por la inteligencia que lo contiene todo, ¿sí? Terrible. Bueno, entonces, la salvación no es un concepto claro en el hinduismo, ¿sí? Básicamente, la salvación sería ser liberado de los dolores físicos y de la vida física y de la existencia personal física, ¿sí? Donde los individuos viven el sufrimiento y el dolor, básicamente. Eh, bueno, ¿cómo se obtiene esa salvación, digámoslo así, en el hinduismo? Las obras, la devoción y el conocimiento. Acá nos dice la palabra de Dios que la salvación real, la salvación que es operada o tasada por un juez, ¿sí? De acuerdo a una ley, porque a mí no me pueden juzgar por algo que es etéreo, pero en este caso el Señor va a juzgar sobre la ley y sobre sus mandamientos. Por eso es que todos somos culpables, es decir, ¿estamos de acuerdo? Por eso es que yo insisto en eso, todos somos culpables. Aquí la salvación es por creer que alguien pagó. Y ese no es otro, bendito sea el Señor, nuestro amado Señor Jesucristo, a quien damos, y yo doy en este momento gloria, honor y honra y reconocimiento, porque pues ese es el objetivo de esta enseñanza, no es otro, ¿sí? Y terminamos. Si usted tuviera que predicarle a un hindú, ¿sí? Usted le puede hablar acerca de que es otra religión más basada en las buenas obras, ¿sí? Y todo lo que les importa a los hindúes, digamos, eh, es las buenas obras, a pesar de que no se determina un día del juicio. Entonces, uno puede utilizar ese concepto, porque por muy bien que el hindú crea que se ha portado, sabe que ha pecado, aunque no tenga ese concepto, ¿no? De pecado, sino de error, de mala obra. Entonces, yo me iría por ese lado con un hindú, ¿sí? Es decir, ¿tú has hecho las suficientes buenas obras para detener el ciclo de reencarnación? No, no sé, voy por buen camino. ¿Quién lo va a juzgar? Hay un día del juicio para eso. Y eso sería una oportunidad para hablar de ese asunto, para ver todo lo que tiene que ver, digamos, con la enseñanza o predicación del Evangelio a personas de clase. Obviamente, nosotros no nos vamos a topar con este tipo de personas. Es muy difícil, sobre todo acá, pues, y nosotros, por ejemplo, somos un país con un turismo muy pequeño realmente. Es decir, el país más visitado turísticamente es Francia. Tiene más o menos 300 millones de turistas al año, eso es una salvajada. Le van de todo el mundo. Le secunda España, luego Estados Unidos. Entonces digamos que, bueno, la posibilidad de que el Mercosur se tope con una figura así es escasa, pero no digamos, imposible, ¿no? Lo más importante es entender este contraste frente a lo que Jesús dijo en Juan 14, cuando dice, yo soy la verdad. Eso es único, yo soy el camino y yo soy la vida. Vamos a orar.